Humanismo Digital con Joan Clotet. Hay tantas cosas buenas que pasan en la vida y que están tapadas, están invisibles, están silenciadas por todo el ruido de lo banal, del conflicto, de todo lo que está pasando en nuestra sociedad hoy, que de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de dar voz a todo eso, de hacer de altavoces a todas esas historias y a todas esas iniciativas de tanta gente que estamos en el otro lado, por así decirlo, ¿no? En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Si la vida fuera un juego, ¿crees estar jugando a ganar o solo a no perder? ¿Crees que respondería lo mismo si se lo preguntaras a alguien que te conoce bien? Quizá tu respuesta sea que depende, ¿no? Depende del momento, del contexto, de tu motivación, de las personas a las que preguntaras y de tantas otras cosas, ¿verdad? Bien, pues hoy hablamos de jugar y de ganar en un sentido amplio, ya veréis, y lo hacemos con una mujer que sabe muy bien lo que significa competir, ganar, perder, liderar, caer, levantarse y seguir creciendo. Maribel Martínez de Murguía fue campeona olímpica de hockey hierba con la selección española, pero en esta conversación vamos mucho más allá del deporte y las medallas. Hablamos de exigencia, de identidad, de aprendizaje, de gestión emocional y del precio a veces invisible del alto rendimiento. Podemos jugar el partido de la vida con más conciencia y oportunidades si escuchamos a personas como Maribel. Ella nos aporta, veréis, una mirada apreciativa, serena, honesta y profundamente humana sobre lo que realmente nos fortalece con el tiempo. Una conversación, en mi opinión, llena de experiencia, sensibilidad y reflexión que merece ser escuchada con calma. Os dejo ya con Maribel y os invito a jugar este partido con nosotros. Hola Maribel, muy buenos días o casi tardes. Sí, casi tardes. Buenas, muy buenas, Joan. Buenas Ahí por cuando nos escuchen, exacto. Eso es. ¿Qué tal estás? Pues todo bien, la verdad. Con calor, pero con una buena energía, con buen talante y estoy estupendamente. ¿Para qué te voy a engañar? Genial. Pues me alegro muchísimo y lo de calor y energía a tope no suele ser el binomio habitual, con lo cual bravo por ello, ¿eh? A mí el calor me drena bastante. O sea, todos vivimos en un país de privilegio y con muy buen tiempo, pero cuando aprieta fuerte, y estos días está apretando fuerte en toda Europa, nos tenemos lo peor para este mes de julio y agosto, ¿eh? Pero bueno, adaptarnos a lo que nos pasa, que de esto va la vida, ¿no? Así es. Maribel, lo primero, agradecerte que aceptes la conversación. Me encanta siempre este podcast, es una excusa fantástica para conocer a personas como tú. Y además, he tenido la suerte de leer tu último libro recientemente, que me ha gustado mucho, del que también hablaremos. Así que nada, me siento un privilegiado de plantearte algunas cuestiones, de que quien no te conozca lo haga hoy por tu libro, por esta conversación o por lo que sea. Y ese sería un poco el planteamiento. Arrancamos siempre igual en el podcast, que es preguntarte quién eres, Maribel, a qué te dedicas ahora mismo y qué te ha traído hasta este momento en tu vida. Bueno, a ver, yo soy Maribel Martínez de Murguía, soy madrileña, tengo 58 años y una vida pues que me siento una privilegiada, la verdad. ¿Por qué? Pues porque me ha dado cosas buenísimas. Me ha dado la oportunidad de tener 2 hijos maravillosos, mellizos de 12 años que tienen en la actualidad, pero también de tener una pareja estupenda y de tener una profesión que me apasiona, ¿no? Más allá de eso, pues, bueno, yo vengo del deporte, soy campeona olímpica en el año 92 en los Juegos de Barcelona y con el equipo de hockey sobre hierba que fuimos, bueno, cariñosamente la gente nos llamó las chicas de oro. Las chicas de oro, sí. Y todavía, pues nos encanta que nos llamen así, ¿para qué te voy a engañar, no? Una periodista no hace mucho nos decía, ahora sí que soy chicas de oro, ¿no? Porque han pasado los años y eso también ha pasado para nosotras, ¿no? Pero bueno, me dedico al desarrollo profesional. Tengo una empresa que se llama Entrenadores de Talento y una iniciativa entre manos que probablemente también tomará la forma de empresa en breve, que se llama Sea Lovers, que es esto que tengo aquí arriba.
Así Genial, muy que, bien, bueno, muy bien. en eso estoy y en eso me dedico. Fantástico, fantástico. Muy bien, Maribel, además recuerdo, yo creo que además en este caso, quien haya vivido, por un tema de que somos coetáneos también, ¿no? Las Sí. Olimpiadas, cualquier Olimpiada, te diría, pero las del 92 en Barcelona en particular, que es de donde los dos vivimos, y pues tenemos un gran recuerdo de haberlo vivido desde dentro y con la perspectiva en esa conexión tanto personal como profesional, pues es un privilegio y está muy bien que además que lo hayas aplicado a otras cosas. Mira, te decía al principio que estas conversaciones vienen por el interés de hablar de una persona con otra persona. Lo que pasa es que mis invitados e invitadas, pues generalmente o les conozco o les descubro, o en este caso la excusa fantástica ha sido tu libro, ¿no? Un libro que se llama, no quiero decirlo, no quiero equivocarme, Los Cuatro Juegos, un título muy provocador, elige el tuyo, la vida, te va la vida en ello, ¿eh? Que me pareció realmente muy acertado. Un libro que publicaste con Urano y en el que dices muchas cosas interesantes y aprovechando tu, no sé si solo pasado deportista, tu naturaleza deportista y competitiva, dices que en la vida o no jugamos, o solamente jugamos, o jugamos para no perder, y sobre todo sugieres y das un poco la mano en jugar para ganar. Y yo tengo la sensación, con muchas conversaciones también por mi trabajo, pues que muchas personas viven, o al menos la respuesta es intentando básicamente sobrevivir. ¿Cómo lo llevas? Tirando, día a día. Es un formalismo, lo sabemos, ¿no? Pero sí que hay detrás, o intuyo, un ir tirando, ¿no? Entonces, tú que te has enfocado en esto durante toda tu vida y en este libro en particular, ¿cómo detectas a alguien a qué está jugando realmente? ¿Cómo puede darse alguien cuenta de qué partido está jugando? Bueno, lo más sencillo es que la gente sea honesta consigo misma. Es Mm, decir, que te apetezca pararte un poquito, ¿no? Pararte un poquito a pensar y a sentir sobre todo lo que estás sintiendo en ese momento, en esa etapa, en esa época de tu vida. Porque al final las emociones no engañan y el cuerpo tampoco. A veces tu cuerpo también te avisa de mm, miles de cosas. Entonces, sentir que estás en la resignación o que estás ahí en lucha y con una rabia, una impotencia importante, o que estás ahí en la pereza, o que estás ahí en el conformismo, o que estás en el miedo, o que estás en el entusiasmo, o que estás en la confianza o en la valentía, eso, eso yo creo que es el primer indicador. O sea, que te pares un poquito a leerte y a sentir tu cuerpo, porque a veces es tu cuerpo, como te digo, te viene un dolor por aquí, un cansancio de por allá, te sientes estresado, te sientes... Todo esto es el primer síntoma. El primer síntoma, ¿para qué? Para pararte y tomar conciencia y preguntarte qué hace que estés en esta situación, con estos sentimientos o con este estado de ánimo, con lo que sea, ¿no? Que no te estás sintiendo bien. ¿Qué está provocando que estés en un malestar o que estés en esta ujú. situación? Esto yo creo que es lo primero que hay que hacer para darte cuenta, ¿no? Y además, fíjate, Maribel, que claro, te escucho y en el tipo, cada persona es diferente, pero vivimos en la misma etapa vital y a veces es casi cada vez más presentable cosas que no son normales, ¿no? Normalizamos cosas que no lo son, ¿no? O sea, no nos paramos, tú decías, hay que parar, hay que pensar, hay que sentir, hay que darnos cuenta. Y a veces incluso, a mí cada vez me lo compro menos, ¿no? Esa omnipresencia o esa hiperactividad y una cierta orgullo de ir a más de 100 por hora, ¿no? Y creo que realmente lo que dices es clave, ¿no? Es decir, primero darnos cuenta y luego qué haces con ello. Am, y a partir de aquí, pues, bueno, pues sintiendo, escuché una frase, igual tú conoces el autor, porque la he mencionado muchas veces y no recuerdo que es el autor, que decía, el cuerpo grita lo que el alma calla. Sí, no recuerdo Con lo cual hay tampoco, que, pero sí, sí, ¿no? tiene una sabiduría esa Lo que frase decías, ¿no? monumental. Que no te sientes bien, ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces son señales que no llegamos a tiempo. Y luego quizá conecta con esa definición también de la vida que cada uno quiere o aspira o lo que puede tener, lo de ganar, ¿no? Desde que somos muy jovencitos, tú que vienes del deporte también y que tiene es un campo de aprendizaje fantástico. ¿Qué significa realmente ganar desde tu punto de vista? Cuando alguien te dice, me gustaría leer tu libro, o antes incluso de leer tu libro, y ver el impacto que tienes en ellos, ¿no? Pero alguien que te diga, yo
quiero ganar en una vida humana y consciente como la que invitas, ¿qué significa ganar para ti? Mira, aquí en el libro tenemos una distinción, hice una distinción que yo creo que es esencial, porque claro, yo como me presento normalmente soy la campeona olímpica con quien aprendes, ¿no?, a ser campeón de tu vida. Y esto, claro, la gente ya leer lo de campeón olímpico pues te lleva al deporte, lógicamente te lleva a la competitividad. Entonces esto lo quiero aclarar y lo aclaro en el libro. Ganar no significa competir ni vencer a nadie. Tiene que ver ni con la lucha, todo esto no tiene nada que ver el verbo ganar. El verbo ganar aquí en este libro se redefine. Es un verbo que tiene que ver con cómo ganas valentía, cómo ganas confianza, cómo ganas esperanza, cómo ganas más libertad, cómo ganas más tranquilidad, cómo ganas todo eso. Y esto es lo que significa ganar. Cómo te ganas a ti mismo, el primero, cómo nos ganamos mutuamente en las relaciones para construir juntos y llegar un poco más lejos, y cómo nos ganamos como sociedad, que es que al final yo soy de las personas que está convencida que aquí estamos para algo y no para algo solo que tiene que ver conmigo ni con los más cercanos, tiene que ver con algo un poquito más grande. Y esta es la definición, en mi opinión, de lo que es ganar. Uh-huh. Imaginemos ahora, Maribel, que alguien te escucha y le sugiere que, pues, como mínimo parar y pensar y sentir, como invitabas antes. ¿Estamos siempre a tiempo de reenfocar el juego al que queremos jugar en nuestra vida? Cuando paramos o la vida nos para y nos damos cuenta de cosas, ¿qué opinión tienes? Mira, Ahora ya soy mayor, ya no toca, pasó mi tren. ¿Qué opinas? ¿Estamos siempre a tiempo de, si nos damos cuenta, de cambiar de estrategia de partido o como quieras llamarle? Estamos siempre jugando, porque estamos vivos. Por lo tanto, jugar y vivir en este libro de los 4 juegos son sinónimos. O sea, estamos jugando como parejas, estamos jugando como profesionales, estamos jugando como hijos, como vecinos, como amigos, estamos como compañeros, como jefes, estamos jugando como amantes, o sea, estamos jugando a todas horas. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones constantemente. Y como estamos tomando decisiones constantemente, pues estamos en ese juego. Al final, yo invito al lector a que se imagine esto como un gran tablero, ¿no?, en el que todos y cada uno de nosotros estamos jugando, formamos parte, somos una pieza de este gran tablero, y en función de cómo te mueves tú, ¿no?, cómo tomas esas decisiones, pues van ocurriendo unas cosas, vas viviendo unas cosas y no vas viviendo otras. Unas cosas que te llevan a un malestar o a no estar realmente con todo tu potencial ahí viviéndolo bien, o otro tipo de decisiones que lo que te llevan es a jugar para ganar, al cuarto de los juegos que propongo, en el que tiene que ver con buscar una vida con bienestar, sentirnos bien, en el ámbito que sea y desde el punto de vista que sea y desde la arista que sea. Pero estas son las decisiones ganadoras que yo llamo, que a partir de ellas construimos historias ganadoras, ¿no? Es bonito como lo cuentas, además, y además creo que, entre comillas, bajas el listón a algo asumible. Y muchas veces quien puede interpretar antes de escuchar lo que hay detrás pensará en éxito, competición, ganar, y realmente, seguramente igual que en el deporte, ¿no? Los éxitos llegan como consecuencia de muchas otras cosas, ¿no? Como tú también viviste y acompañaste a muchas personas en esto, ¿no? Claro, mira, yo empecé ahí en el deporte, efectivamente, Joan. Claro, yo he tenido el privilegio, porque no puedo llamarlo de otra manera, de vivir aquella experiencia con el deporte, no solamente los Juegos del 92, que fueron 6 años de preparación y fue una historia increíble de chicas normales y corrientes, lo que fuimos capaces de hacer gracias al liderazgo de aquel entrenador, José Manuel Brasa. Pero también cuento lo que nos pasó después en Atlanta 96, que fue una experiencia totalmente diferente, donde nos llevamos un buen palo, ¿no? Para terminar en Barcelona, en Sydney 2000, que fueron mis terceros Juegos Olímpicos, ahí ya como un rol más de entrenadora, ¿no?, de entrenadora ayudante. Entonces, claro, yo he tenido ese privilegio en el deporte de vivir todas esas experiencias en equipo, con además deporte femenino, minoritario, y de ganar ese oro olímpico y todo eso, pero esa historia, yo me he dado cuenta
que a lo largo luego de todos estos años de profesión, que no soy la única, ni mucho menos, con historias ganadoras. Es que todo el mundo tiene historias ganadoras. Todo el mundo. Las historias ganadoras no es una cosa enorme. No sé, hay que sí, historias buenísimas, ¿no? Desde alguien que supera un cáncer, a alguien que supera un divorcio, o alguien que sencillamente quiere dar la vuelta al mundo porque es el sueño de su vida, o montar su propia empresa. Eso también son historias ganadoras. Pero las historias ganadoras están en lo cotidiano. O sea, una conversación bien preparada con tu hija adolescente que te está retando todos los días porque la habitación la tiene hecho un desastre, eso también es una historia ganadora. Si la preparas bien, si la celebras bien. Una historia ganadora puede ser precisamente, pues yo no sé, esa conversación que tienes pendiente con un compañero con el que no están las cosas terminando de fluir. Y consigues finalmente pues trabajarte un poquito esa asertividad y decir las cosas, poner tus límites, etcétera, etcétera. O sea, historias ganadoras. El otro día premiábamos en Sea Lovers, ¿no? En nuestro proyecto, una historia ganadora de un comercial que había decidido tomarse un bocata y un café en un bar y entra un indigente, el del bar le echa airadamente y el comercial le dice al del bar, no, que viene conmigo, que no le conocía de nada, que viene conmigo y le invita al café y al bocata. Tuvieron allí un rato de conversación. O sea, esa amabilidad Fantástico. Es otra historia ganadora. Estas historias ganadoras las tenemos a diario en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué pasa, Joan? Que no somos conscientes de ellas, no les damos valor, son invisibles. Y es una pena que no tengan esa visibilidad. Sí. Y además, Maribel, es fantástico que lo plantees porque cuanto antes decías, oye, buscamos el bienestar, la felicidad, la plenitud, tiene muchos ángulos y son cosas diferentes, ¿eh? Pero esas pequeñas, grandes cosas que hacen que el día valga la pena, ¿no? En lo que acabas de contar, valga la pena para esta persona, para su invitado, para la persona del bar, para que quizá no sé, seguro que da que pensar. Exacto, y impacta en las personas que lo ven y ahora en más, gracias a ti, tu iniciativa que hablaremos luego, para darle visibilidad, ¿no? Mira, en el libro hay mucho contenido, creo que hay muy buenas invitaciones a la reflexión y también parten de tu historia personal, con lo cual también te muestras desde la vulnerabilidad, tus éxitos o no tanto. Hablabas de las diferentes Olimpiadas, no me puedo poner en tu piel, pero de las chicas de oro del 92, las siguientes sois las chicas de oro que tenéis que ganar también, debido a las expectativas, la presión, con lo cual parece más complicado incluso que lo anterior, ¿no? Entonces tú has vivido pues grandes historias de éxito y seguramente decepciones también, muchas, personales, profesionales. Estás viva y eres humana, como decías al principio. Entonces yo te quería preguntar qué derrota o qué momento difícil, derrota quizás muy categórico, pero qué momento complicado te enseñó más a ti sobre quién eres realmente, para tomar mejores decisiones, para llegar hasta lo que hoy eres. Mira, a día de hoy yo no he tenido ninguna pérdida importante. Mis padres tienen 90 años. Entonces no puedo decir que haya una pérdida tremendamente relevante en mi vida porque no lo he vivido a día de hoy. Pero sí que tuve una pérdida de otro tipo, que fue cuando en el año 96, preparándome las Olimpiadas de ese año en Atlanta, después de llevar pues bien 10 años en el equipo nacional, 10-12 años en el equipo nacional, el entrenador decide prescindir de mí a un mes de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Esto fue para mí como que si me hubieran echado de mi casa, literalmente. Sí. Devastating, ¿no? O sea, que dicen los americanos. Sí, porque yo tenía en ese momento 28, a punto de cumplir 29 años. Yo sabía que estaba al final en mi carrera deportiva, pero claro, que te lo digan así a un mes, esto fue muy duro porque de repente es como que, bueno, yo estaba perdida, no puedo decir otra cosa, estaba perdida, se creó un vacío en mi vida, se frustró radicalmente un sueño, que era haber llegado a esos Juegos Olímpicos. Yo en Barcelona fui suplente, tan solo jugué 22 segundos en la final olímpica. Nuestra portera titular tenía mucha más experiencia que yo y bueno, aunque me había chupado los mismos años que ella, los 6 años de preparación, pero ella por justicia tenía que jugar. Entonces, claro, era mi momento, el de Atlanta. Yo llevaba siendo titular los 4 años de Barcelona a Atlanta porque la otra portera se había retirado y bueno, pues nuestro entrenador decidió prescindir de mí. ¿Por qué?
Pues porque mi rendimiento no estaba siendo el adecuado en esos últimos meses. Y claro, fue un golpe tan duro. El alto rendimiento es verdad que no es justo. El alto rendimiento es como es y ya está. Y ahí pues se toma una decisión que a mí me llevó a un estado que ha sido seguramente el momento de mi vida que más perdida me he sentido y que más sin sentido he tenido, ¿no? Y podría decir que es casi seguro. Ujú. Y fíjate además de la interpretación que harías seguramente en aquel momento, a la que puedas hacer ya con el tiempo, no ya ahora, pues 30 años después, sino las expectativas, ¿no? El significado y qué haces con ello, ¿no? Como Claro. esa reflexión de decir, te pasa algo que no es decisión tuya, aunque luego entiendes, bueno, pues quizá no estuve a la altura de esa exigencia, pero lo interpretas al toro pasado, pero en aquel momento Bueno, claro, es un en golpe ese duro, ¿no? momento el estado emocional, la rabia, el no jugar, la Ujú, impotencia, mm, el no saber, mm, o sea, eso, sentirme una víctima de una decisión y en mi resistencia, ¿no? A aquello a que sucediera aquello, ¿no? Pero luego, con el tiempo, Joan, y esto no me llevó ni un mes ni dos, fue un tiempo que necesité, me hizo darme cuenta que aquello fue un regalo enmascarado en mi vida. Muchas veces me preguntan cuando doy conferencias, que doy muchas conferencias al año sobre este éxito de Barcelona, pero también sobre el fracaso de Atlanta 96 y todo lo que pasó después en Sydney. Cuando me preguntan en las empresas, bueno, ¿y qué te ha enseñado más? Yo siempre les digo, me enseñó mucho más el desastre de Atlanta y lo que me pasó con Atlanta mm, que lo que me enseñó mm, Barcelona, que me enseñó, por supuesto, muchísimas cosas también, ¿no? Pero creo que aquello fue un regalo enmascarado que me enseñó a entender que la vida te da a veces cosas que si las tomas adecuadamente pueden ser auténticas joyas, ¿no? Entonces, si a mí no me hubiera pasado eso de Atlanta 96, yo no habría vivido un fracaso, una experiencia de esas características y no me habría dado cuenta del potencial que había en mí para poder mm, salir de aquello, porque ese potencial estaba latente. Se tuvo que provocar algo así para yo poder entender que había en mí resiliencia, que había en mí valentía, que había en mí, no sé, esperanza, que había en mí ganas de reconstruirme, que había en mí todo eso. Y sí, necesité sí. pasar por ahí. Sí, sí. Y además, fíjate que tanto en momentos de... Eso de las Olimpiadas lo representa muy bien, ¿no? Momentos de éxito, reconocimiento externo y momentos más bajos, ¿no? Y entonces en aquel momento emocional, o sea, ahora lo ves con perspectiva hace muchos años ya, pero la capacidad, o sea, te escuchaba y pensaba, quien nos escuche pensará, voy a hacer un inventario ahora con cierta perspectiva de tiempo de en ese sismograma de mi vida los momentos bajos. Y con perspectiva de decir qué pasó, ¿no? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me siento ahora? Pero no por positivar, sino por decir, Bueno, con mirada más fría, ¿no? Más distante, ¿no? fíjate, Joan, es muy interesante porque uno de los ejercicios que yo invito a hacer a la gente ¿cuál es? O sea, ponte a pensar, vete a buscar los hitos más importantes de tu vida, ¿no? Mm, Aquellos que te zarandearon, aquellos que te molestaron de algún modo, que te sacaron de tu zona de confort, los hitos más importantes, profesionales, personales, del tipo que sea. Entonces, una vez que los tenemos ahí localizados, ¿no? Los hitos esos más importantes, ahora ponles juego. ¿A qué jugaste tú? mm, ¿Jugaste, no jugaste? ¿Estabas en la resistencia, en la rabia, en la frustración? ¿Solo jugaste? ¿Estabas en la resignación, en el conformismo, en la pereza? ¿Estabas en el jugar para no perder? ¿Estabas en el miedo, en el estrés, en la exigencia? ¿O estabas en el jugar para ganar? ¿Estabas en la valentía, en la confianza, en el querer, ¿En dónde estabas? Y esto mm, es un ejercicio, por el feedback que me dan la gente, que es muy interesante, porque es una manera de entendernos algo mejor y de tomar conciencia de que a veces las decisiones que hemos tomado, pues efectivamente están ahí
y que tienen la oportunidad de ser miradas. ¿Para qué? Para seguir mirando tu vida desde ese aprendizaje que seguramente conseguiste, ¿no? Y ese ejercicio me parece muy interesante, o sea, que va en la línea, ¿eh? Seguro. Y pensaba que incluso la propia selección de los momentos pico y valle de ese sismograma, habrá más contenido en alguien que tenga 30, 40, 50, depende de la intensidad de la vida, ¿no? Pero aquí Sí. los años pues te dan más recorrido sobre interpretar, pero incluso qué puntos seleccionamos como para valorar, creo que ya es un primer ejercicio de autoconocimiento muy interesante, ¿no? Que Muy, nos muy. pueden decir cosas, ¿no? ¿Mm? Totalmente, Ah, sí, sí, mm. así es. Ese autoconocimiento que lo tenemos, el autoconocimiento lo podemos ganar de muchísimas maneras, pero este es desde las decisiones que has tomado. O sea, es un ángulo Sí. un poco diferente. Sí, sí. Y además decías al principio de la conversación de ser honesto con uno mismo, de cómo te ves a ti mismo o a través de miradas de los demás, ¿no? ¿Qué pensaba tu entrenador, tus compañeros, aquella persona con la que, o sea, no sé, esta reflexión? Y antes lo apuntabas, ¿no, Maribel? Decías en este, y en el libro también abundas en ello, haces esa analogía de los GR, ¿no? Los senderos de gran recorrido, ¿no? Y decías, apuntabas al principio de la conversación, oye, el reto o esa ruta o ese camino de ganarte a ti mismo, de ganarte mutuamente. Me gustaría abundar un poco en esto, de ganarte como humanidad. De estos tres, ¿qué percepción tienes tú en tu recorrido vital y profesional que tenemos más abandonado? Entiendo que hay que cuidar los tres, pero ¿dónde ves las alarmas más Bueno, a rojas ahí? ver, para mí hay dos. O sea, el más importante de todos es el GR1. O sea, todo esto, los GRs, que para quien no lo conozca, son los caminos de largo recorrido que hay en las montañas, ¿no? Y claro, haciendo el paralelismo con la montaña, la naturaleza y todo esto, al final cuando tú haces un camino por una montaña, igual te encuentras paisajes alucinantemente bellos, que igual te encuentras un risco que tienes que tienes que ahí tomar riesgos, ¿no? Y que no es tan fácil de caminar. Entonces, la vida es igual. La vida hay momentos placenteros y hay momentos donde el desafío está servido, ¿no? Entonces, para mí, el más importante es el GR1. O sea, este es el principal. O sea, el GR1 es cómo te ganas a ti mismo, ganarte a ti mismo. Y ganarte a ti mismo, esto tiene multitud de posibilidades, ¿no? Pero sobre todo es entender quién eres y para qué has venido. O sea, ¿para qué estás aquí? O sea, es conectarte pues, a tu propósito de vida, es entender qué dones tienes, es entender qué historias has construido en tu vida, dónde está todo ese potencial a partir de esas historias. O sea, entender todo esto yo creo que es fundamental. El que más seguramente trabajamos, por lo menos creo yo, es el GR2, el de las relaciones. Somos seres relacionales y yo creo que mejor o peor la gente trata de relacionarse lo mejor que puede, pero ahí también es verdad que hay un recorrido muy interesante. Porque yo que he jugado en equipo, ¿no? que he practicado un deporte en equipo, sé perfectamente que las relaciones son fundamentales para llegar muy lejos, incluso proponerte metas inimaginables, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que aquí unos otros unos, la diversidad que nos da la vida y los diferentes tipos de personalidad y todo esto, creo que si entendemos un poquito esto, también tenemos muchas herramientas por ahí para avanzar. Y luego otro que tenemos muy abandonado también es el tercero, el GR3, que es el de ganarnos como sociedad. Creo que este aspecto con una sociedad como la que tenemos hoy, que tiende a ser cada vez más individualista, un poco más egoísta que hace unos años, donde hay mucha crispación, los egos están disparados en muchísimos ámbitos, dejamos de lado este tercer GR, que es el de la contribución, que es el de cómo puedes dejar una huella positiva desde tu área de influencia, desde lo que haces en tu día a día. No hace falta que sean cosas enormes ni grandísimas, ¿no? Y esto lo perdemos también muchísimo de vista. No tenemos esa conciencia de las generaciones futuras en muchos casos, ni tampoco tenemos conciencia en otros muchísimos de nuestro planeta. Entonces, desde ahí creo que es un poco mi perspectiva, ¿no? En los tres GRs. Sí. Sí, sí. Y además están interconectados, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo,
si tiene ese sentido de contribución, eso también va a aportar a su plenitud, que va a hacer que esté en una mejor versión en su relación con los demás. O si cuida las relaciones, hará que los demás también te digan cómo te ven a ti y te ayuden a tu autoconocimiento. O sea, que no son compartimentos estancos, ¿no? O sea, que cuidarlo, los tres tenemos que cuidarlos de una manera o de otra y a veces los descuidamos más de lo que deberíamos, ¿no? Quizá por falta de conciencia o de la parada reflexiva, Bueno, yo creo no lo que sé. es la velocidad de la vida, Mm, en parte. En parte es que no tenemos una educación, ¿no? En este sentido, tenemos muy poquita educación en este sentido, ¿no? De trabajarnos a conciencia, de desarrollar no solamente desde el potencial que tenemos, sino también nuestra parte un poco más espiritual, si cabe, ¿no? O sea, esto no tenemos esta conciencia. Luego, nuestro mundo de hoy, pues es todo tan de apretar un botón, ¿no? Hay mucho condicionamiento de fuera, hay mucha guerra, mucho conflicto, hay mucha banalidad, hay mucho malestar en general porque miramos mucho solo lo propio, ¿no? Y desde ahí perdemos mucho la conciencia más sistémica, más amplia. Entonces, todo eso estamos condicionados clarísimamente, pero no estamos determinados. Todos podemos elegir, parar, elegir. Al final, paramos más o menos en función de cómo nos aprieta el zapato. Hay gente que cuando le aprieta el zapato y vive una situación de estrés muy importante es cuando para y de repente despierta. Hay veces que no, ni siquiera haciendo eso, ¿no? Y hay gente que ya de natural tiene este despertar como mucho más avanzado, ¿no? Pero nuestra sociedad hoy no nos invita, no nos pues acompaña. sí. Bueno, y a lo mejor cuando las pasas mal, hay personas que entonces se acuerdan de que somos comunidad y piden el apoyo de la comunidad, cuando a lo mejor su foco ha sido yo, me conmigo, y cuando las cosas están mal, el gobierno, el Estado, mi jefe, la empresa, el mundo, la sociedad, pero cuando lo necesito yo también, ¿no? A veces nos pasa Exactamente, eso, ¿no? exactamente. Ujú, Entonces, ujú, ahí hemos perdido de vista un poco todo el sentido de los valores más colaborativos, mm, ujú, eh, más de comunidad, efectivamente. Los hemos perdido, ujú. pero efectivamente que buscamos, cuando lo necesitamos, tiramos de esa comunidad. Entonces, Bueno, hemos llegado hasta aquí por ser comunidad, ¿no? Desde la prehistoria. Es decir, si no, hay otros animales que no han llegado aquí, ¿no? Y por totalmente. otras cosas también, pero hemos llegado en equipo también, ¿no? Aprendimos a colaborar y por eso somos hoy lo que somos, gracias a esa colaboración. Ese ha sido uno de los grandísimos descubrimientos del Homo sapiens, aprender Ujú, a colaborar. ¿Eh? Los dos para mí ujú, son, ujú. bueno, aprendimos a hacer fuego y el segundo es este de la colaboración. Muy bien. Muy bien. Mira, antes Maribel apuntabas una palabra que estoy viendo ahí detrás, y lo leí en el libro también, una comunidad. Háblanos de Sea Lovers. ¿Qué significa esto de los Sea Lovers y esas historias que antes me apuntabas, ¿no? Mira, Sea Lovers no sé cómo muy bien llamarlo. A veces me dicen, llámalo plataforma, llámalo iniciativa, llámalo movimiento, llámalo comunidad. No sé Ujú, muy bien, cómo llamarlo. Si Lovers es un sueño hecho realidad, en el fondo. Es una iniciativa, voy a llamarlo así, que ha nacido gracias a la toma de conciencia fruto de mi propia vida. O sea, al final, mi vida con el deporte me enseña, me regala una cantidad de historias que creo que he capitalizado y he aprovechado muy bien para aprender de ellas. Pero mi vida luego como profesional en el mundo del desarrollo profesional y personal me lleva a conocer muchas historias de muchísima gente y en un momento determinado, no hace tanto, bueno, he ido juntando piezas pues, de mi propia formación, me formé en indagación apreciativa, que es uno de los grandes motores que también están ahí presentes. Entonces, todas esas piezas las he ido juntando y dices, oye, y mis retos personales, pues no sé, mis historias personales, por ejemplo, haber salido del armario, ¿no? Con 45 años ujú, y ser madre ujú, esos años, ujú. pues también ha sido otra historia de mi vida muy importante. Entonces, todas estas piezas se han ido enganchando hasta que un buen día dije, todo esto se tiene que llamar de algún modo, pero esto tiene que ofrecer algo más allá de lo que yo hago habitualmente en mi mundo profesional, ¿no?
Pues Sea-Lovers, ¿qué es? Sea-Lovers es 3 cosas. Sea-Lovers, por un lado, es un camino para crecer personalmente, profesionalmente, para desarrollar nuestra mentalidad ganadora, para despertarla y desde ahí jugar muchas más veces en modo ganador. En modo ganador. Sea-Lovers también es un banco de historias ganadoras. Seguramente este proyecto, el del banco, es lo más disruptivo y singular de esta iniciativa, porque, fíjate, no existen, Joan, no existen bancos para recoger las historias ganadoras de la gente corriente, y esto es lo que hace Sea-Lovers. Igual que donamos sangre y que sabemos que hay bancos de sangre pues para entregar ahí algo que está en ti y que sabes que le va a hacer muy bien a alguien que lo necesita, el banco Sea-Lovers hace exactamente lo mismo. La gente dona sus historias ganadoras, las que cree que merecen la pena poder ser donadas, de situaciones cualesquiera, de las que se siente satisfecho. Una historia ganadora es una experiencia de vida de la que tú te sientes satisfecho y las donan ¿para qué? Para contribuir en los demás, para inspirar en el bienestar de los demás. Y tú también te puedes inspirar con ellas porque es de libre acceso, son gratuitas, solamente te tienes que suscribir en sealovers.com. Y por otro lado, Sea-Lovers es una comunidad de gente Sea-Lover, de gente que queremos decirle sí a la vida, que somos amantes de la vida bien vivida, de la vida ganadora, de la vida que te ha hecho crecer, de la vida que te lleva a sentir confianza, a sentir valentía, de todo eso, ¿no? Entonces, es una comunidad que nos ayudamos unos a otros, contándonos nuestras historias, conectándonos con otros para pues, ganar más bienestar en general, ¿no? Pero Sea-Lovers tiene un ángulo también orientado al mundo de las organizaciones empresariales, organizaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque hay muchas historias en relación al bienestar, en relación al talento, en relación a la cultura, en relación a la marca, que están invisibles y que no estamos aprovechando de verdad. Y desde ahí, pues Sea-Lovers hemos construido la Corporate Community, que es un banco de bancos, ¿no? Queremos construir ahí los bancos de las propias empresas para que después esos bancos nos podamos también nutrir de otros bancos para aprender también de ellos, ¿no? De otras empresas distintas a la nuestra. Y luego Sea-Lovers tiene, que esto está en proyecto, todavía no lo lanzaremos, que es el Sea-Lovers Educa. Y ahí también, ¡guau!, qué maravilla la cantidad de experiencias chulas, bonitas en torno a la educación, de padres, de madres, de alumnos, de profesores, que tienen historias maravillosas para que esta educación pues sea un poquito más fácil y sea un poquito más interesante, ¿no? Así que imagínate si tiene ángulos Sea-Lovers. Total. Suena fantástico. Ya tienes, desde luego, un miembro más de la comunidad de la Qué bien, iniciativa, Joan. eso por descontado. Y tal como te escuchaba, pensaba en un montón de Sea-Lovers que, aún sin conocerla, su actitud y sus historias seguro que merecen. Y con la tecnología de los bancos, creo que hay que invertir en eso. Nos dicen siempre en los medios, los periodistas, que tiene más atractivo lo catalíptico y no sé, que los humanos consumimos información de tragedias y yo no estoy de acuerdo. Pues, somos como somos, ¿no? Pero creo que hay que invertir también. Y no por un producto de una campaña puntual en Navidad, no, se hay que invertir de manera decidida y la verdad es que tal como lo cuentas suena muy bien y bueno, invitaremos también a quien nos escuche a que lo descubra, pondremos ahí los links que tú me digas luego. Mira, ya casi cerrando, Maribel, si alguien escuchara esta conversación y te descubre a partir de lo que nos has dicho y siente como mínimo, no digo que debería cambiar porque no les conocemos y desde el respeto no podemos dar ningún tipo de consejo, pero que escuchándote siente que a lo mejor debería cuestionar su estrategia de juego, ¿por dónde debería empezar? Aparte de leer tu libro, que esto ya lo digo yo, que al autor siempre le da más corte, pero recomiendo desde luego que te lean porque creo que les va a dar mucha conciencia y herramientas. Pero quien te escuche y diga, oye, primer paso, ¿cuál debería ser un... Bueno, lo primero es que explore, que active su curiosidad y que vaya a sealovers.com. Esto es lo primero, sí, la afirmación sí y lovers es una combinación entre castellano e inglés, sealovers.com. Yo creo que lo primero es que explore por ahí, que entre al banco, que se lea alguna historia, que cuando lo haga
pues piense en qué historias puede tener él. Si entra en el Sea-Lovers, va a recibir una newsletter semanal que envío yo, que escribo yo. ¿Con qué? Con lo que yo llamo una mirada apreciativa de la vida. Yo cuento ahí historias pequeñas de mi vida, diarias, desde una conversación con un cliente, a algo que me ha pasado con mis hijos, a yo qué sé, a haber cocinado una paella, O sea, son historias cotidianas de mi vida, pero todas con una mirada apreciativa. ¿Por qué? Porque trato de entrenar con estos pequeños textos a que la gente empiece a mirar su vida con esta perspectiva, con una mirada más desde el optimismo y desde la positividad, que no tanto desde ese malestar y todo eso que llevamos dentro. Entonces, yo le diría a la persona que nos esté escuchando que empiece por ahí, por ese entrar, curiosear, suscribirse y bueno, y si ya pues se compra el libro, pues estupendísimo, ¿no? Porque ahí con la suscripción va a entender, ahí va a recibir todo lo que hacemos, que son cosas muy interesantes, muchas cosas, muchísimas gratuitas, que puede empezar a hacer su caminito. Genial. Genial, muy bien, Maribel. En estas conversaciones, mira, siempre la primera pregunta es la misma y la última también. La última va enfocada al futuro. Imagínate que estamos en 2030, dentro de 4 años, en estos ciclos olímpicos al que tú estabas tan acostumbrada. Pero vaya, por ir a números redondos y mandarlo un poco lejos en el tiempo, pero por cierta capacidad de acción. Digamos que estamos en 2030, que tú has jugado bien estos próximos 4 años, o los últimos 4 años, porque estamos en el 2030. ¿Sobre qué te gustaría que conversáramos en esa nueva conversación tú y yo en 2030? ¿Qué te gustaría que hubiera pasado? Pues mira, ¿Qué te gustaría ahora pensar, sentir, conversar? el proyecto recién acaba de nacer. Nació el 13 de enero, que fue un martes, o sea, martes y 13, desafiando la mala suerte. Quisimos que naciera en esa fecha justamente. Ahora recién acaba de nacer. Me gustaría ver dentro de 4 años a ese Sea-Lovers ya niño de 4 años, donde empieza a descubrir, donde empieza a conocer, donde empieza... Ojalá tú me pudieras entrevistar dentro de 4 años con este Sea-Lovers, pues que ya ha llegado más lejos, ya es conocido, tiene... bueno, la gente sabe de él, hay muchos donantes, hemos podido incluso llegar a Latinoamérica, ¿no? O sea, bueno, no sé si sería con niños, ya siendo adolescente, lo de llegar a Latinoamérica, pero nuestras aspiraciones son elevadas, sí. Y donde esto, de alguna manera, ya haya gente consciente y con ganas, mucha gente que ya tenga muchas ganas de estar ahí queriendo contaminar y contagiar, mejor dicho, contagiar, a mucha más gente en su entorno. Esto sería para mí algo impresionante. Genial. Pues ojalá que sea así. Desde luego la energía que transmites apunta a ello y se percibe incluso más allá de que tengamos un cristal de por medio. Maribel, quien te conozca hoy y quiera saber más de ti, de Sea-Lovers, de proyectos, has hecho mención a esa web, pero ¿qué enlaces ponemos en el episodio para que puedan explorar esas iniciativas, tu perfil? Sí, bueno, también tengo mi propia página web, que es maribelmartinezdeMurguía.com. Pero bueno, a la que yo les dirigiría sería la de Sea-Lovers, que es ahora mismo a la que más queremos poner énfasis y demás, ¿no? Así que yo te diría que esta es la más relevante para enfocarnos. Si es una, pues ahí a la gente la enfocamos directamente. Muy bien, te lo ponemos fácil. Fantástico, Maribel. Hoy ha sido un placer jugar estos casi 40 y pico minutos contigo, conversarte, conocer un poco más del pasado, pero sobre todo proyectado en aprendizaje hacia el futuro y con esa vocación, digamos, de contribución y de contagiar, estimular todo lo positivo que pasa cada día. Muchas veces o no le damos voz o no prestamos atención y hace falta personas como tú que nos ayuden a poner foco y a darnos cuenta de que también hay muchas cosas que valen la pena, que hemos hecho, que hemos vivido y que van en favor de nuestra propia vida, espero que por muchos años por delante y también de la de los demás. Y eso pasa por hacer una comunidad, pero hacer personas como tú que lancen iniciativas y que nos inviten también a... Mira, ello, al final, Joan, yo creo que tanto tú con tu podcast como yo con Sea-Lovers tenemos que hacer de altavoz. O sea, todos, al final, hay tantas cosas buenas que pasan en la vida y que están tapadas, están invisibles, están silenciadas por todo el ruido de lo banal, del conflicto, de todo lo que está pasando en nuestra sociedad hoy,
que de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de dar voz a todo eso, de hacer de altavoces a todas esas historias y a todas esas iniciativas de tanta gente que estamos en el otro lado, por así decirlo, ¿no? Así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento, Joan, por darme este espacio, por permitirme poner voz a todas a este libro, a esta iniciativa de Sea Lovers y ojalá nos podamos ver en otro momento. Sin duda. Pasará y mucho antes de los 4 años porque presentes el libro en Barcelona. Sí. Y si no hay ningún contratiempo, mi intención es estar ahí también, que me lo firmes. Claro que sí. Y será un placer y seguir conectados en la vida porque creo que nos acercamos también a veces por serendipia y a veces por darnos cuenta. Entonces a mí me gusta también que cuando veo personas de tu perfil que están poniendo su experiencia en favor de los demás y con iniciativas realmente positivas, pues creo que hay que apoyarlo y desde luego conectarse. Yo creo que necesitamos también ese tipo de cosas para contrarrestar lo que decías, todo lo malo que pasa por el mundo y que copa un poco los contenidos. Y yo creo que también estamos donde estamos por haber hecho las cosas bien también, en general, la humanidad, si no ya no estaríamos. Así que creo que iniciativas como la tuya son muy de valorar y de apoyar. Así que, Maribel, nos veremos pronto aquí en Barcelona. Y por de momento aquí ha quedado esta conversación y espero que nuestros escuchantes, en este caso, les interese, quieran saber más de ti, de tus proyectos y desde luego por mi parte agradecerte el tiempo compartido y nada, nos vemos en breve. El 10 de junio a las 7 de la tarde en la FNAC de la Rambla Canaletas. Allí nos vemos en la presentación del libro. ¿Vale? Fantástico. Ahí estaremos, Maribel. Muchas gracias. Chao, a ti. Gracias. Gracias por escucharnos un día más y por compartir este episodio en vuestras redes si creéis que puede ser útil a más personas. Por cierto, podréis conocer a Maribel en persona si estáis en Barcelona y os acercáis a la presentación de su libro que será finalmente el 22 de septiembre a las 7 de la tarde en la FNAC de Rambla de Canaletas. Nos encontramos allí si os apetece y entre tanto podéis saber más de Maribel y su proyecto Sea Lovers desde las notas de este episodio y como siempre saber también de mi web y mi trabajo en joanclotet.com. Nos encontramos pronto aquí, vacaciones de verano de por medio, con otra persona interesante de la que aprender y con la que reflexionar. Hasta entonces, cuidaos mucho.